Roberto Blancarte, distinguido académico, especializado en la sociología de las religiones, acaba de presentar un valioso libro que reúne ensayos que muestran la enorme diversidad religiosa en nuestro continente. Analizaremos el diccionario de religiones en América Latina aquí, en Sacro y Profano. Roberto Blancarte, destacado sociólogo de las religiones y académico del Colegio de México, ha coordinado el Diccionario de Religiones de América Latina. Ha convocado a cerca de 100 especialistas en ciencias sociales para abordar diversos temas de contemporáneos de relación entre la sociedad y las religiones en el continente. Son ensayos cortos y precisos. Ofrecen al lector instrumentos confiables, información abundante, técnicas y metodología de investigación rigurosas. Son estudios minuciosos acerca de las diversas manifestaciones de la religión en América Latina. Temas actuales conforman el cuerpo del libro, como el catolicismo, cristianismo y pentecostalismo, y diversas expresiones religiosas como afroamericanas, el islam y el judaísmo, así como diversas prácticas, doctrinas, rituales, cultos y experiencias religiosas en diferentes puntos del continente latinoamericano. El acento del Diccionario de Religiones de América Latina es histórico y social. Abarca aspectos que confluyen con la religión, tales como la política, la historia, la moral y la cultura de los diferentes pueblos latinoamericanos. Buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por este libro a Roberto Blancarte, que tiene cerca de 100 entradas o ensayos muy concisos, muy precisos sobre las creencias, las prácticas y diversidades religiosas en América Latina. Roberto, bienvenido. Gracias. ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata este diccionario sobre América Latina? Bueno, es un diccionario que no es de entradas cortas, sino de entradas un poco más largas, entre 4 y 5 cuartillas u hojas, tratando de tener definiciones sobre distintos temas de religión en América Latina. Es el primer diccionario hecho por latinoamericanos principalmente y sobre Latinoamérica, sobre cómo están, qué son, en dónde están las religiones en América Latina. Ahora, diccionario, Sí. me hace un poco de ruido, ¿no? Sí. Es decir, porque yo tengo un stand enorme de diccionarios de todo tipo, sobre religiones, o hasta cuestiones médicas, Sí. de cuestiones de filosofía, de teología, etcétera. Pero ahora ya no los necesito, los tengo abandonados porque en Internet accedo fácilmente a un tipo de lenguaje, sobre todo en estos diccionarios enciclopédicos, por así decirlo. Este no es un diccionario enciclopédico. ¿Qué es entonces? Bueno, es un diccionario que busca, en la medida de lo posible, tener la última información, lo más reciente, de especialistas, de los mejores especialistas, que todos son amigos nuestros, además tuyos y míos, los mejores especialistas del tema de religión en América Latina, porque muchas veces cuando la gente se mete a la computadora, a Wikipedia o a otros, no necesariamente encuentra la mejor información, no necesariamente encuentra la información más especializada y sobre todo la más confiable. Porque uno puede meterse y buscar, no sé, algo sobre santería y encontrar cualquier barbaridad. Aquí no, aquí la ventaja, la garantía de un libro como estos es que la información está escrita, digamos, está analizada por los mejores especialistas latinoamericanos o sobre Latinoamérica de la religión. Y esa es la garantía, ¿no? Claro. Sí. Poco, ¿qué temas son los que tratan acá? Mira, obviamente toca los temas principales que a uno se le ocurre cuando piensa en religión en América Latina. Toca los temas del catolicismo, pero de los diversos catolicismos. No nada más, digamos, del catolicismo de la jerarquía o del catolicismo institucional, sino de las distintas maneras de practicar, de vivir el catolicismo, porque hay muchos especialistas que se han dedicado a ver, por ejemplo, cómo funciona el ascetismo, cuál es el papel de las mujeres en la iglesia, el rock, el cristiano, religiosidad etcétera. popular. Así es. Entonces, digamos que el principal obviamente es
por razones de proporción es el catolicismo, pero luego también hay las otras iglesias y las otras religiones que hemos visto que están creciendo. ¿Cuáles son? Pues hay protestantismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, etcétera. Y también, obviamente, hay entradas de testigos de Jehová, mormones. Es decir, hay de las principales expresiones religiosas que conocemos. Pero también hay, y eso es muy importante, muchísimo sobre distintas formas de religiosidad popular. Que eso sí, muchas veces no aparecen en ningún lado. Entonces, por ejemplo, hay entradas sobre bandolerismo y catolicismo, o criminalidad y religión. Malverde está ahí Malverde, también. por supuesto, tenía que estar mi paisano ahí en el diccionario, pero hay otros. Ya. Está Pancho Villa, están muchos bandoleros que han sido santificados por la población, no nada más en México, en Argentina, en Brasil, etcétera. Entonces hay muchísimo de lo que en realidad la gente tiene como expresión religiosa y espiritual. Esa es, yo diría, la mayor riqueza del diccionario. Ajá. No es en lo que generalmente ya sabemos, sino en todo lo que no sabemos y en todas las expresiones, que incluso para mí fue una especie de descubrimiento, la enorme diversidad de cosas que la gente Vamos cree. a regresar sobre esto, si me permites. Estamos analizando el último libro de Roberto Blancarte, que se llama Diccionario de las religiones en América Latina, y está hecho por expertos, es un diccionario temático, y el coordinador es Roberto Blancarte. Está usted en Sacro y Profano, en un momento más regresamos. Regresamos, estamos analizando el libro que coordinó Roberto Blancarte, que es un diccionario de religiones en América Latina, y que el primer bloque se habló que es un diccionario temático sobre temas muy actuales del continente latinoamericano, y también realizado por especialistas en materia religiosa. Cuéntanos un poco más sobre la metodología y los temas, cómo los elegiste, Sí. y también a los autores, ¿no? Claro. Bueno, mira, los temas tenían, como ya te expliqué ahorita, de alguna manera algunos eran muy obvios, como, bueno, obviamente tenemos que hablar de la Iglesia Del Católica. Papa Francisco, por ejemplo. Y tenemos que hablar del Ineludible. Papa Francisco y de la Virgen de Guadalupe, pero no todo es México, también hay temas importantes en Argentina, en Brasil. Entonces, algunas iglesias relevantes, por ejemplo, en Brasil, obviamente no podíamos darle la vuelta a la Iglesia Universal del Reino de Dios, aquí a la Iglesia de la Luz del Mundo, etc. Entonces, fuimos escogiendo obviamente los temas principales, y luego yo voy mucho a congresos latinoamericanos o europeos de sociología de la religión, donde hay especialistas nuevos, jóvenes, que apenas empieza uno a conocer, pero que traen nuevos temas, que están trabajando cosas como, por ejemplo, la Santa Muerte o santería, o digamos cuestiones de religión popular, o como ya señalé también, no sé, desigualdad, en fin, temas nuevos que o migración y religión, ¿no? Entonces, todos estos temas son nuevos que los jóvenes que están haciendo sus doctorados o que están saliendo, recién saliendo y están ingresando como profesores, los llevan a los congresos, y ahí empecé también a recoger otras contribuciones. Es un esfuerzo complicado porque pues, al final hablar de 95 contribuciones, alrededor de 85 personas, pues es muy complicado. Y como ya sabemos, en términos académicos se dice que andar persiguiendo profesores es como arriar gatos, ¿no? No. Y es complicadísimo eso, ¿no? Por experiencia propia, creo que es más fácil que uno escriba a estar con las colaboraciones, sí. no es tan fácil. Pero fíjate que uno de a mí por lo menos de las cosas que me gustaron es que están los mejores especialistas de toda América Latina. Eso es bueno. Están nuestros amigos de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, es un diccionario muy representativo de todo lo que se está produciendo en América Latina acerca del tema religioso.
Y permítame hacer una autor. Yo Sí. participé también. Bueno, en este incluyendo Bernardo Barranco, que escribe sobre guerrilla y catolicismo. Eso, Por ejemplo, es uno de estos temas que novedosos, gracias digamos. a ti yo ni me lo había A imaginado. nadie se le había ocurrido, pero yo alguna vez oyéndote dije, no, pues tú tienes que escribir sobre este Sí. tema, porque es algo de lo que poca gente sabe, Sí. y tú has tenido, no porque hayas sido guerrillero, sino porque estuviste en ese ambiente del catolicismo progresista, donde había mucho. Y eso es importante que quede. Bueno, ¿qué establecido. hallazgos encuentras en Sí. este conjunto, en este conglomerado de temas de religión en América Latina? Sí, bueno, yo diría que el hallazgo es una diversidad que probablemente siempre existió, porque estamos acostumbrados a pensar que América Latina era católica 100%, y probablemente lo era nominalmente, pero en la práctica todos sabemos también que en realidad las creencias, las formas de espiritualidad, todo tipo de convicciones que tuvieran que ver con lo religioso eran mucho más diversas que por lo menos como Roma concebía el catolicismo. Todo lo que nosotros definíamos como religiosidad popular, y que es una cosa que se expresó siempre en nuestra historia de manera muy diversa. La única diferencia es que ahora reconocemos esa diversidad y le damos un estatus y un valor que antes no tenía. Y ahora reconocemos que es válido, tan válido que una persona vaya ante un altar de la Santa Muerte, o que vaya a Cienciología, o que vaya a otra iglesia evangélica, protestante, etc. O al Santito del Huichol también. Exacto, o San Judas Tadeo, Sí. etcétera. Y reconocemos ahora que hay mucha diversidad, no solo dentro del catolicismo, que antes se asumía como una sola cosa, como si todos pensáramos igual, como si todos los católicos creyeran igual, y ahora nos damos cuenta que no. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que fuera del catolicismo cada vez más hay, con mayor libertad, con mayor capacidad de expresión, con mayor estatus, esas otras expresiones. Déjame hacerte la misma pregunta, pero de otra manera. Es decir, la diversidad implica el derrumbe del monopolio del catolicismo en América Latina. ¿Qué implicaciones tiene este derrumbe? Que Sí. Tan solo el reconocerlo tiene ya repercusiones importantes. Sí, mira, si pensamos, por ejemplo, una región como Centroamérica, ahora los censos, las estadísticas, las encuestas muestran que prácticamente 50%. están 50-50. Sí, sí, sí. Y eso tiene un impacto político muy importante, que lo estamos viendo además ahora, no solo en Centroamérica, en Colombia, en Sudamérica, en México, en donde obviamente los evangélicos, los protestantes, que antes no tenían una forma de expresión política, o que se alineaban con formas más, digamos, políticas y secularizadas de eso, y los únicos que tenían alguna forma de expresión eran los católicos política. Ahora no, ahora esas expresiones son también múltiples, diversas, y eso obviamente ha repercutido porque ha abierto un mercado político religioso, y eso obviamente pues lo estamos viendo. Por ejemplo, en Colombia, pues la votación en contra de los acuerdos de paz se atribuye mucho a la participación de grupos, iglesias evangélicas que estuvieron en contra. Este es un pequeño ejemplo de cómo la incidencia de estas nuevas formas de participación está teniendo impactos directos en la política, ¿no? Muy bien, vamos a un corte, Roberto. Parece que el tema es muy importante. Estamos hablando ya no solamente de textos, sino lo que reflejan. Y un hallazgo importante es una diversidad que siempre ha existido, pero que ahora tiene un reconocimiento mayor, o tiene un estatus diferente. Y este reconocimiento implica también esta crisis del monopolio de la Iglesia Católica, que tiene repercusiones en algunas regiones, como Centroamérica o algunos otros países, Brasil entre ellos, Colombia, Centroamérica. Incluso México, ¿no? Repercusiones políticas. Sí. Vamos a una pausa. El Diccionario de Religiones en América Latina, aquí, en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando el último libro de Roberto Blancarte, que coordina precisamente un diccionario temático
sobre las religiones en América Latina. Reúne a más de 90 especialistas de diferentes generaciones sobre el tema, sobre diferentes temas, temas actuales, temas clásicos sobre América Latina. El tema que nos acaba de decir en el bloque anterior es la enorme diversidad que existe y su incidencia cada vez mayor en lo político. Y precisamente sobre eso, Roberto, la influencia, esta diversidad, estas iglesias, estas religiones que están teniendo en el mundo político, en el mundo del ejercicio del poder. Uh-huh. Sí, mira, yo creo que tiene eso varios aspectos. Uno es que es lógico que si hay una creciente pluralidad evidente, digamos ahora, de creencias, eso tiene un impacto en la forma de relacionarse de los hombres del poder, de los hombres de la política con la religión. Antes se asumía equivocadamente que los líderes de la Iglesia Católica eran los representantes políticos de los católicos. Un obispo, por ejemplo. El obispo, y entonces los políticos sí iban, todavía van, pero digamos, cada vez, o por lo menos ya lo piensan más, porque asumían que el político, que el obispo, si uno hablaba con el obispo, estaba hablando a nombre de los católicos, lo cual era un error porque pues, los católicos no necesariamente estaban de acuerdo con su obispo en los temas sociales y políticos, y eso lo sabemos. Pero ahora eso se ha vuelto mucho más complejo, porque en la medida que hay otras iglesias, otras religiones, otras expresiones, los políticos se dan cuenta de que ya no nada más hay uno, hay varios líderes, y ellos mismos también, los políticos, son producto de la modernidad religiosa en el sentido de que ya la gente tiene creencias más mezcladas, ya su adhesión a una iglesia ya no es necesariamente absoluta, cada quien empieza a creer cosas por su lado, las formas de concebir a Dios o de relacionarse con Él o con cualquier divinidad ya cambian, y eso también le pasa a los políticos. Entonces, todo eso ha hecho que la religión ha entrado a la esfera pública de manera distinta, de manera medio desordenada, pero digamos que ahí está. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es parte de ese, digamos, de ese nuevo panorama que es un poco confuso, no solo para los políticos, sino para las propias iglesias que ya no saben tampoco cómo moverse en ese escenario, ¿no? Ahora, hay una cuestión. Tú has sido históricamente defensor de la separación entre las iglesias, el Estado, lo religioso y el ejercicio político y del poder. Sí. Y esto te plantea una mayor pluralidad, como has planteado, esta diversidad también es una mezcla de una mayor pluralidad, pero a veces no siempre es buena. O sea, muchas de estas iglesias, sobre todo evangélicas, traen una agenda moral muy conservadora, muy radical, y esto también se expresa en la dimensión política. ¿Cómo ves estas nuevas agendas religiosas que están invadiendo, o podríamos decir de manera más dramática, contaminando el ámbito secular de la política? Sí. Mira, a mí me parece normal y me parece bien que toda esa diversidad religiosa se exprese, sea progresista o conservadora. Lo que vemos ahora es que en efecto hay muchísimas más, digamos, expresiones religiosas que tienen una expresión social que antes no conocíamos. Eso a mí me parece bueno. Lo que me parece que no está tan bien es la confusión que hay entre el derecho a tener una creencia y digamos, la intromisión a través de la vía de los funcionarios, de la vía de las políticas públicas, de esas creencias al conjunto de la población. O sea, es decir, el problema no es que la gente tenga una o muchas religiones y que estén interviniendo más en el espacio social. El problema es que cualquiera de esas expresiones quiera, a través de la función pública, imponerla al resto de la población que no necesariamente comparte sus creencias. Y eso sucede cuando los políticos, los funcionarios públicos, no saben distinguir sus creencias personales de la función pública. Cualquier funcionario tiene derecho a creer lo que sea, pero no debe de estar metiendo su religión o cualquier religión al espacio público y digamos, a la función pública. Porque eso sí es cuando empezamos a tener problemas
para las libertades de todos. Claro. ¿No? Ese es mi único punto, ¿no? Entonces no hay contradicción en que haya mayor pluralidad, mayor expresión de las religiones, con que se respete el Estado laico y lo que el Estado laico garantiza, que son las libertades de cada quien de creer en lo que sea, y de que no haya imposición a través de las políticas públicas de cosas en las que uno no cree, ¿no? Claro. Entonces, doy un ejemplo. Bueno, mucha gente puede no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero no tiene por qué imponérselo a todos. Claro. Pues ellos no lo practiquen y ya, ¿no? Y así como ese tema, muchísimos otros, ¿no? Roberto, gracias por estar acá. Te felicito, realmente es una obra importante. Creo que hacía falta, sobre todo para los investigadores, especialistas. Para mí es una especie de banquete tu libro. Sin embargo, me gustaría preguntarte si es solamente para especialistas, para investigadores, para apasionados como yo sobre el tema, o la gente común, el lector común puede encontrar fuentes de inspiración en este libro. Sí. No, puede encontrar una fuente de lectura, incluso ponerla en su mesita de noche y todos los días leerse algo, ¿no? Porque es de fácil lectura en realidad, aunque obviamente está escrito por muy buenos especialistas. Una de las características de los buenos especialistas es que saben escribir para todos. Claro. Entonces, por ejemplo, alguien que le interese saber un poco más sobre la Santa Muerte o le interese más sobre cómo está el catolicismo en Brasil o cualquier tema que le interese, pues puede tener. Es un libro de consulta y de trabajo para los especialistas, pero también es un libro, digamos, de información y hasta de divertimento para cualquier lector que le interese la religión como tema, ¿no? Pues ahí está el tema del libro, y creo que uno de los temas que hemos abordado acá es esta, podríamos decir, como consecuencia de las crisis de las grandes ideologías, ha provocado diversos fenómenos. Yo vengo de Centroamérica, ahora estuve hace poco, y ahí el catolicismo, como se ha señalado, está al 50%. Y la politización de lo religioso en la religión es muy intenso. La política pareciera ser que usa lo religioso como sustento de legitimidad y de penetración. Pero también al revés, lo religioso usa la política y el espacio público para fortalecer sus propuestas. Como dijo el doctor Blancarte, vivimos tiempos confusos. Muchas gracias, buenas noches, y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.